Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos. Feliz domingo. Si es que parece un domingo, un día más de esta cuarentena, de este aislamiento obligatorio. Hoy en estas conversaciones de cuarentena estaremos con Aldo Juliano Campo, trovador, humorista, recorrido, con mucha experiencia. También libretista en algún momento. Y hoy vamos a conocer un poco más al personaje Aldo Juliano Campo, que ya está próximo a conectarse. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Me puedes pasar por favor a tu papá Aldo? A ver, no, señor, habla con el papá. Yo creí que se estaba repitiendo la conversación que tuvimos ahora. Ya estaba Ah, yo pensando aquí que... pero esa es, viejo, es que Gabriel es igualito, es igual, No, pero más igualito que Gabriel, yo creo que es la niña. La niña sí es mucho más parecida a mi Victoria. iguales, estaba pausando un poco, se estaba pausando un poco, y eso que me estaba chicaneando ahorita del internet, y se le estaba Pero pausando. entonces, ¿es aquí o es allá? No sé, se está pausando uno de los dos. Ah, bueno, la gente de pronto nos puede ayudar y nos dice quién es el que está pausando. ¿Quién es el que se Si es pausó? leído soy Voten. yo, Si o si saben, ese, voten. Si no saben, no o si no, voten. o si no para ir allí a fiscalizar a ver si veo que prendieron la licuadora. Prendido en la nevera. En Aldo, todo ¿cómo caso, estás? déjame yo voy y reviso. Bien, en todo caso, déjame yo voy y reviso que no hayan prendido de pronto el Netflix o algo y ya vuelvo para que empecemos en forma. Listo. Dale. Mientras va Aldo a revisar, pues Aldo fue rey nacional de la trova, rey de reyes, ganó también el festival que se hace en la Feria de las Flores, fue virrey mucho tiempo, ahorita le vamos a preguntar por ese tema, 3 veces virrey. Vamos a ver hasta que pudo consagrarse como rey. Entonces, él nos va a contar ahorita un poquito más de esto. Me parece que ya la señal está bien, eh, está directa y no nos estamos congelando. Por ahí dice Simón el poeta que me estaba congelando yo, eh, pero ya no se está congelando ninguno. Bueno, Aldo, ¿cómo estás? ¿Cómo vas en la en todo caso, cuarentena? ya le dije al vecino que me deja conectar con el wifi de él, que por favor, que si por favor Apa- puede esta hora irse a trotar. Aldo, ¿estás muy afectado por el encierro? No, aunque pues el humorista normalmente es un hombre encerrado. No, Blair, la verdad, hombre, yo desde hace, bueno, toda la vida, yo nunca he trabajado en una empresa donde tenga que ir a cumplir un horario. Cuando he trabajado, pues he trabajado desde la casa, eh, escribiendo textos o cosas así, lo hago desde la casa y pues cuando he estado como activo en la trova, pues las presentaciones son los fines de semana o así, entonces yo estoy muy acostumbrado a vivir en la casa y muy acostumbrado a estar con los niños porque nosotros también tenemos la convicción junto con mi esposa de educar a los niños en la casa y pues lo que ha pasado en este tiempo ha sido como una reconfirmación de un pálpito, de una manera de pensar que nosotros tenemos hace mucho tiempo y es que el mundo como está no es sostenible, ¿cierto? Que definitivamente el mundo tiene que evolucionar en la medida en que seamos más habitando este planeta, tenemos que vivir de otra manera, pero ese estilo de vida, de vivir confinados en ciudades muy grandes, de mandar a los niños a la escuela, mira los trancones que genera el solo transporte escolar. Entonces, yo realmente estoy muy acostumbrado a la cuarentena. Lo único que me ha hecho falta es ir un poquito al campo, porque a mí me gusta mucho ir a visitar familiares que tienen pues fincas y cosas así. Y de hecho estaba pasando una temporada entre ir y venir del campo mucho este principio de año. Entonces me ha hecho mucha falta ir al campo. Pero a mí realmente no me hace falta ir a Medellín. Yo vivo en La Estrella, no me hace falta ir a Medellín. En la medida de lo posible no voy, aunque no haya cuarentena. Entonces yo vivo pues, o sea, eso es lo único que me ha hecho falta en estos días. Bueno, eso es lo que le ha hecho un poquito de falta. No le ha hecho falta salir,
Y también me lo imaginaba un poquito por ahí, el humorista, el que escribe, normalmente su trabajo es en casa, muy ensimismado, por temporadas. Hay temporadas donde se escribe mucho, otras no. Hay temporadas donde se escribe mucho, otras no. Bueno, usted que me preocupa mucho esa tosecita, pues, ¿ah? No, ¿sabes? Estaba tomando aquí agua con limón y jengibre y me Sí, ahogué. Me ahogué antes de entrar y todavía estoy ahogado. sí, Todavía estoy. así como le enseñó mi papá a mi hijo, o sea, el abuelo al hijo, y todavía ya lo hizo una frase de él, cuando lo ve a uno tosiendo así le dice, papá, se le fue por el camino viejo. Se me fue por el camino y todavía estoy ahogado. Entonces, más bien traje agua. Sí. Estoy todavía ahogado. Bueno, Aldo, tengo por aquí eh, Trovador y libretista, Rey Nacional 2019, Festival de la Trova Ciudad de Medellín 2012. Trabajó con John Jairo Pérez, el manicomio de Vargas Villa, Luciérnaga, el tren de la tarde. Tiene café, bonito, joven, millonario. Viejo, muchas cosas. Pues sí, hombre, yo creo que ya 40 años, ya uno con 40 años, y yo empecé muy joven en esto, yo empecé a los 12 años a trovar. O sea, yo ya voy casi para los 30 años trovando. Nunca pensé que esto iba a ser una profesión. Yo cuando estaba en el colegio siempre iba pensando que iba a ser una cosa, la otra. Hasta el principio quería ser torero. A mí Torero. siempre me ha gustado ese tema. Sí, sí, me parecía muy... Entonces yo cogía, en mi casa teníamos perros y yo cogía una toalla y me ponía un pedazo de salchicha aquí en la mano, donde cogía la toalla y claro, me traía el perro detrás de la salchicha, pero estoy hablando cuando tenía 12, 13 años y lo pasaba, o sea, a mí me tocó esa época gloriosa de César Rincón cuando salió en hombros en España y todo eso. Quería ser torero y nunca pensé que iba a vivir de la trova, pues yo empecé a trobar en el colegio y yo nunca me llegué siquiera a imaginar que esto fuera a generar plata para vivir, pues porque no es común, ¿cierto? La sociedad le vende otras ideas, ¿cierto? Que hay que estudiar una carrera y hermano, la vida se empeñó en llevarme por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. De hecho, yo en estos 30 años he tratado de retirarme de la trova unas 3 veces y vuelvo. O sea, y vuelvo porque pues las otras cosas que me generan ingresos dejan de hacerlo, entonces tengo que volver a trovar y siempre que vuelvo me va bien y siempre que vuelvo la gente me recibe con cariño. Entonces ya terminé como entregándome esa idea de que esta definitivamente la de trovador es mi profesión principal. Vamos a empezar por el principio. ¿Dónde se Sí. crió? ¿Dónde estuvo ese Aldo de niño? ¿Dónde estudió ese Aldo en esa escuela donde quería ser torero? Y cuando se empieza a escuchar de pronto la trova, trovador o por herencia familiar o algo, decide Aldo, ve, voy a aprender. Y ahorita explicamos para Coquito qué es una trova. Porque ayer estaba con una esgrimista e incluso hice unas gráficas espectaculares de cómo se jugaba esgrima y de cómo se competía en esgrima. Entonces, empecemos con ese Aldo de niño, 5 años, 6 años, ¿dónde se crió? Bueno, Blake, yo nací y me crié en un barrio que se llama el barrio Santander. Yo no sé si al día de hoy todavía es un barrio tan desconocido, pero a mí, yo recuerdo cuando cogíamos taxi por alguna circunstancia, que no era muy común cuando uno era pelado, pues eso se masificó fue ahora, pero antes coger taxi cuando uno tenía 10 años, yo no decía, ¿a vos te tocó? ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 33, pero Aldo, ¿taxis amarillos o te tocó taxi negro? Me tocó el taxi negro. Yo Eh, recuerdo que tenía un tío que tenía un taxi negro, un Dodge los Dart DAR, de esos largos. Sí, sí, sí. el Entonces, 70 y cuando pico. uno, sí, hace por ahí 30 años, cuando uno cogía un taxi y le decía al barrio Santander, los taxistas no sabían dónde era el barrio Santander. Y hasta hace muy poco hay gente a la que me toca explicarle, ¿no? Es de Zenú para arriba. Ahí después de Pedregal, ahí queda el barrio Santander. Allá me crié yo. Y siempre me gustó mucho el tema artístico. Yo recuerdo cuando, estando muy niño, con una primita en una fiesta, un día de la madre tal vez, haciendo ella y yo la fonomímica de Pimpinela. Ella hacía pues la niña y yo hacía el hermano de ella, bueno, tal. Pero a mí siempre me gustó mucho el tema artístico, siempre me gustó. Yo cogía una trapeadora en la casa y cogía el palo y hacía como si estuviera cantando. En la escuela empecé a participar en obras de teatro y yo tenía una capacidad muy grande para memorizar. Yo me memorizaba 10, 15, 20 páginas al pie de la letra, entonces
hacía teatro en la escuela. Y una vez, ya como a la edad de 11 o 12 años, empecé a escuchar trovas porque mi papá las ponía en la casa. Por aquí dice Simón el poeta, Barrio Santander, la mejor esquina de Medellín. Eh, eh, de allá el Barrio Santander es otro rey nacional de la trova al que le dicen Madera, que antes le decían Mazamorra, Jorge Eduardo Agudelo. Eh, y yo empecé a escuchar trova porque a mi papá le gustaba mucho la trova, entonces ponía cassettes de trova y escuchaba unos programas, esos programas de por la noche de Alonso Arcila, que todavía está. Sí, claro. Escuchaba esos programas después de las 10 de la noche en donde la gente llamaba a recitar poemas, a trovar y todo eso. Entonces ahí me empezó a llamar la atención eso y empecé a escribir trovas y se me hacía muy sencillo. Yo las escribía, entonces en los actos cívicos llegaban y preguntaban, bueno, de este salón, ¿quién va a participar? No sé si a usted también se tocó y si todavía se hace eso en los colegios, que en los actos cívicos iban salón por salón diciendo a los séptimos, a los sextos nos toca el acto cívico. ¿Ustedes qué van a presentar? Y pues como a mí me encantaba el escenario y todo eso, entonces todos cuando se daban cuenta que yo empecé a Ahí hacer esas mismo trovas, miraban. siempre, y automático, no, él va a trobar, y así me la pasé trovando todo el año en el colegio. Entonces una vez en una fiesta, en un paseo de la fábrica de mi papá a San Rafael, le pidieron a mi papá que trovara a los compañeros del trabajo porque sabían pues que le gustaba la trova. Y él empezó a trovar y sin yo decirle nada, le respondí. Entonces yo me imagino también la alegría de mi papá de esa gran afición y que de repente le salga un hijo y realmente haciéndolo bien. Yo se lo he dicho a muchos trovadores que, digamos, en la trova la mayoría de la gente que va a ser buena es buena desde el principio. Y son muy contados los casos de gente que se pulió en el camino. Yo no sé si, por ejemplo, en el fútbol es así. También la mayoría son como buenos desde que eran pequeñitos, ¿sí o no? Y van O sea, los trabajando, que ¿no? Y van trabajando el talento. sí, pero como que sí hay que tener unas condiciones, Sí, claro. ¿cierto? De hecho, ahí me estoy viendo, no sé si ya empezaste a ver el documental de Michael Jordan, que está ahorita, Sí, no, eso es una cosa eso es una alucinante, cosa el que lo pueda brutal, ver. No, la brutal. producción de eso es bellísima, la cantidad de videos, de material que tienen. Y Michael Jordan, Scottie Pippen, toda esa gente de los Bulls de ese equipo, fueron buenos desde que tocaron un balón de baloncesto. O sea, ahí no hubo como que no, que yo me voy a pulir. Bueno, sí se pulen, pero teniendo la calidad. Entonces, mi papá se alegró mucho y entonces me empezó a llevar a los festivales de la trova, me empezó a poner a llamar a esos programas de A radio concursar de que él radio en las emisoras. escuchaba. Sí, sí, entonces yo me acuerdo que yo me ganaba botellas de vino, ollas arroceras, colchones. Yo empecé en esos programas, yo le agradezco mucho a toda esa gente, a Alonso Arcila, a León Darío Gómez, que ahorita empezó con otro programa otra vez, a Robinson Botero, a Giovanni, vos que sos de radio, Giovanni Giovanni Valencia. Valencia. Giovanni Valencia. Por ahí me encontré una entrevista con Giovanni Valencia cuando yo tenía 12 años, en un programa que Giovanni Valencia tenía así, de los programas que te digo que son de 10 de la noche a 4 de la mañana. Y ya Giovanni era veterano, pues. Imagínese cuánto llevan en radio Giovanni. Sí, Oiga, imagínense, hace 30 años. yo en los actos cívicos era el que presentaba el acto cívico. Ajá. Y me escogían a mí, porque tenía dizque la voz más grave que los demás. Y entonces desde niño en la escuela, Blay Naranjo es el que va a leer el programa. Entonces era programación con la cual los niños de la escuela Tomás Carrasquilla celebran el Día del Idioma. Primero, himno nacional. Himno Segundo, tal. nacional. Tercero, alumnos que merecen izar la bandera y así. Entonces yo Sí, era sí, sí. y después en el colegio igual, en el colegio hice teatro, era de la emisora, no me gustaban casi deportes, entonces pagaba unas cosas con otras, entonces pagaba con teatro, con actos cívicos, con parodias, pagaba educación física y pagaba español y otras actividades. Porque eso viene desde niño, uno empieza a mostrar cosas, que la vida de pronto lo va llevando por otras. Bueno, ese Aldo niño empezó así a aprender a trovar cuando se da cuenta que es muy bueno o que tiene muchas facultades para eso y que lo empiezan a seducir con pago. O venga pues para que entonces usted trabaje con nosotros. Sí, como te digo, a mí me fue bien desde el primer día que abrí la boca para hacer una trova. De hecho, después de ese paseo que te cuento a San Rafael con los trabajadores de la fábrica de mi papá, bueno, me pusieron a trobar en el bus todo el viaje. O sea, yo no fue sino que abriera la boca y ya no me dejaron descansar todo el viaje. Y yo recuerdo que eso fue un domingo y al lunes mi papá fue a trabajar
Y cuando llegó por la casa, llegó me entregó 1.000 pesos. Me dijo, a que los compañeros le mandan esto por haber trovado ayer. Y a Amigo. mí se me abrió los ojos. Yo, 1.000 pesos en esa época era plata para un pelado de 12 Claro. años. Y yo dije, ¿qué? Y pagan. Así como me contó la otra vez un amigo en Barranquilla, que empezó a trabajar en la DIAN y después, ojo, la DIAN de Barranquilla. Y después del primer mes le llegó el sueldo y dijo, ¿cómo así? Es que también pagan. Entonces me pasó lo mismo, yo como así, y es que pagan. Y entonces, claro, cuando me empezaron a llevar a Astrocol, a la Asociación de Trovadores Colombianos, eh, me empezaron, pues, es que yo era muy pequeñito, tenía 12 años y tenía baja estatura, entonces la gente me veía trovar, yo recuerdo que la gente le parecía increíble. Y entonces me empezaron a llevar a trovar a muchas partes y me empezaron a pagar, ya no 1.000, sino 5.000, 7.000 pesos. Nosotros recordamos un presidente que tuvo Astrocol en esa época, don Álvaro Mejía. De hecho, por aquí hace poquito me encontré un libro de don Álvaro Mejía, que fue el primer presidente que tuvo Astrocol, ya él ya falleció, pero los trovadores de esa época recuerdan mucho a don Álvaro Mejía porque era demasiado correcto con el dinero. Entonces le decía, vea, nos pagaron 21.000 pesos, entonces son 7.000, no, me he dicho, nos pagaron 22.000 pesos, entonces son 7.330 para Astrocol, 7.330 para usted y 7.330 para el otro, y le daba a uno las monedas. Era un tipo demasiado correcto. Y ya, hermano, como le digo, yo me fui solo, o sea, todo se fue dando. Al año siguiente fui Rey Nacional Infantil del año 1991, y ya ahí conocimos pues a toda la gente de la trova, y a mí realmente siempre me ha ido muy bien con esto. O sea, yo podría decir que yo nací para eso, porque me fue muy bien. O sea, y de hecho, de ahorita te cuento por qué es que me ha dado tan duro hacer otras cosas, porque me acostumbré a que me fuera tan bien, sin poco esfuerzo, que después lo que me demanda un poquito de esfuerzo ya me da pereza. Cuesta. Aldo, ¿cuándo lo bautizan? Porque en la trova siempre hay chapas. Ahorita mencionaste a Mazamorra, que después evolucionó a Madera. Yo Sí. conocí un Mazamorra que era conductor en Santa Margarita, de buses. Y Mazamorra, Mazamorra, todo el mundo le decía Mazamorra, pero porque el papá vendía Mazamorra y él heredó la chapa. ¿Él ¿Quién heredó bautiza en la la trova? chapa y la mazamorrería o qué? Y como que no, porque la primera época vendió Mazamorra, pero después se puso a manejar bus. Eh, ¿Cómo se bautiza? ¿Quién bautiza? O yo me lo pongo yo mismo, o si no me gusta esta chapa, pues con mayor razón se la dejan. Mira, en el tema de la trova hay una tradición, los primeros trovadores, estamos hablando, digamos, la trova se masificó a finales de los años 70 y en la década de los 80 fue el boom de la trova, o sea, fue cuando la trova explotó en Medellín y todo el mundo empezó a trovar y tal. En esa época se acostumbraba que Mario Tierra, el gran poeta y compositor, Mario Tierra es el compositor de La Jarretona, eh, y de muchos poemas antioqueños. Mario Tierra bautizaba a los trovadores. Mario Tierra bautizó al Cachetón, a Pucheros, más o menos de eso me acuerdo yo. Cuando yo llegué a la trova, pues ya Mario Tierra no estaba aquí, ya creo que se había ido para Estados Unidos. Entonces, el apodo primero mío me lo puse yo, o sea, la pulga, me decían la pulga, porque así era que me decía un abuelito, me decía como pulguita o algo así, entonces pues yo me puse ese apodo. Pero muy rápidamente empezamos a conformar un grupo de pelados trovadores en esa época con don Orlando Velázquez. Y yo recuerdo que don Orlando alguna vez nos dijo, ¿por qué no revaluamos lo de los apodos? Porque esos apodos cuando ustedes crezcan no les van a favorecer tanto. Entonces Ya imagínense, no va a yo ser la ya con pulga. 40, claro, ya con 40 años, yo la pulga ya sueno más como a un narcotraficante que a un trovador, ¿sí o no? Alias la pulga. Entonces, alias la pulga. Eh, entonces, en ese tiempo estábamos, por ejemplo, Leonardo Jiménez le decían el Rolo y también se quitó el apodo. Yo me quité el de la pulga, no sé qué otros trovadores habían de esa época. Bueno, el gato, por ejemplo, el gato sí conservó el apodo desde pelado, no todos nos lo quitamos. Y ya me siguieron llamando fue Aldo. Aldo. Afortunadamente es un nombre corto y sonoro, pero yo sí te digo, mirando el contexto, como trovador es mucho mejor tener el apodo que no tenerlo, porque la gente se acuerda más fácil de un apodo que de un nombre. Entonces, por ejemplo, el gato, la gente sabe quién es el gato. Minisicui, gelatina. De hecho, minisicui, o sea, los marinillos, ahorita gelatina ya no le dicen gelatina, ya es Saulo Saulo. García. Y minisicui es Germán Carvajal, pero yo te puedo garantizar que la gente se acuerda más de minisicui que de Germán Carvajal. O es O más, me de los dicen el marinos. parcero.
O los los marinillos. marinillos o los Marinillo o el parceros. parcero. Eso. Entonces, mira, el apodo sí es fundamental, el águila descalza. La gente no, a veces no sabe quién es Carlos Mario Aguirre, quién es Cristina Toro, el águila descalza. Entonces, sí es mejor el apodo. Yo me lo hubiera, pues no, tal vez no el de la pulga, pero sí me hubiera puesto otro apodo. No sé, si hubiera ¿Cuál? sido en esta época, por ejemplo, no, en esta época, por ejemplo, coronavirus. Un trovador que le pongan El coro. coronavirus, El no, el coro. coro, sí. O carepandemia. Eso sería una cosa terrorífica para los rivales. Claro, alias pandemia. No, y por ahí debe estar ya. Traficando con tapabocas, traficando con mercados, con contratos, Sí, atunes sí. a 20.000, alias la pandemia. Aldo, te tocó una época de un grupo que siguió mucho tiempo y que todavía está. Mencionaste a Germán, mencionaste a Leo, los Marinillos, y fue un grupo que se diversificó en algún momento porque empezaron a ir a la radio, empezaron a ir a los noticieros. Entonces Yamid invitando primero a trobar y después invitaba a hacer esa notica los viernes con algún invitado. eh, y entonces empezaron a migrar los trovadores, que era solamente trobar en festivales de los pueblos, afuera de los bares, y cobrar algo a una cosa nacional. Y el país empezó a ver trovadores por todo lado. Sí, como te dije ahorita, yo el año pasado empecé a hacer un trabajo en redes sociales con una marca de cultura trova, que aprovecho a las personas que lo están viendo para que le peguen una chequeadita en YouTube, Facebook e Instagram con cultura trova. Empecé a hacer un trabajo de investigación y de difusión de la trova, de coger todo ese material de la trova que hay y empezarlo como a editar y a subir en limpio a las redes para que la gente conozca muchas cosas de la trova que no se han visto y que son Y es bellísimas. brutal, es No, hay unas brutal. cosas, Yo, hermano, yo le cuento una que siempre cuento porque para mí es el momento más glorioso de la trova. Vea, en el año 1979, en el segundo Festival Nacional de la Trova, es que vea que estamos hablando es de la historia de la trova. empezando, arrancando. Sí, en ese tiempo, hermano, el trovador de moda era el Bobo de Caldas, Rodrigo Mejía. Y Rodrigo iba ganándose ese festival, hermano, pero ya iba perfilado. Y el Bobo de Caldas, entonces, en una trova, el otro trovador le dice que hablen del reinado, que qué opina del reinado. Y el Bobo de Caldas comete el error, entre comillas, de decirle que no, que habla del reinado, que las mujeres más lindas son las mujeres del valle. Imagínese ese tipo de decir eso en el año 79 en el Palacio de Exposiciones. Dije que las mujeres más lindas eran las del valle. La silbatina se escucha en el audio, porque de eso pudimos encontrar el audio. Se escucha la silbatina y el otro tipo se le va encima al otro trovador a decirle antioqueño vendido, cómo él le ocurre, las paisas son más divinas. Hermano, todo parecía indicar que el Bobo había perdido ese festival. Y de un momento a otro, justo antes de terminarse la tanda, el Bobo, yo no sé de dónde saca, hermano, como un mago del sombrero, le dice, yo les dije las del Valle, pero se lo explico ya. Yo decía las del Valle de la Burrá. No, man. Vea, yo vuelvo y le cuento y vuelvo y se me eriza la piel, hermano. No, pues que Esa trova, por ejemplo, está en Cultura Trova para que la busquen. Está el Bobo de Caldas, Trova del Valle o algo así. Hermano, eso es el aplauso. El otro trovador no. tiene que dejar de trovar para poder que la gente aplauda, porque la gente no los dejaba. Entonces, ese es el trabajo que venimos haciendo, rescatando todas esas joyas que hay por ahí. Pero con respecto a la pregunta, te decía es que lo que yo logré identificar es que en los 80 es la explosión de la trova paisa. Aquí en Antioquia, esos festivales nacionales empezaron a llenar, empezaron los festivales Rey de Reyes, salieron Pucheros, los Marinillos, Miguel Ángel Zuluaga, salieron los más grandes trovadores de todo el tiempo. Y ya en los 90 la trova se masifica a nivel nacional e internacional porque ahí fue muy importante el Festival de la Trova de Sábados Felices, que yo no decía a vos te tocó, a mí me tocó Muy al en el año inicio, 91, que Alfonso Lizarazo llevaba llaneros, costeños y paisas y los a un enfrentaba. Festival de la Trova allá, y la final era un costeño, un llanero y un paisa. Y eso fue más o menos en los 90, finales de los 80, principios de los 90, y ahí es cuando se masifica la trova a nivel nacional. Ya después en el 90 y tanto empieza la luciérnaga, la zaranda. Entonces, digamos, la trova fue una puerta de entrada para que los grandes humoristas de hoy, o de hoy no, yo diría que los humoristas de la década pasada florecieran. Es que, por ejemplo, empezaron siendo trovadores, pucheros, los marinillos, los de Tola y Maruja trovaban. Carlos Mario Gallego, que es el creador y el que todavía sigue con Tola y Maruja, trovaba. Yo me acuerdo de ver a Carlos Mario Gallego en las asambleas de Astrocol.
Vargasville, yo tengo audios, estoy esperando hacer un programa con Vargasville, pero tengo un audio de Vargasville en el 83 participando en un festival de la trova y realmente lo hacía muy bien. Vargasville trovaba muy bien. Aldo, la trova, pues es un repentismo. Vamos a explicar un poquito el tema técnico de la trova, porque hay ratoneo, porque hay un montón de categorías que se desprenden de ahí, y vamos a explicarle a la gente por si alguien quiere en esta cuarentena aprender a trovar, entienda qué debe hacer, porque no es pararse ahí y hacer que me rime una con la otra o que las palabras sean similares, no es tan sencillo. Bueno, pues la trova es más allá de la trova, es la improvisación. A nivel internacional, cada país, cada región tiene una forma como de cantar los versos, ¿cierto? En el caso de Antioquia, hay muchas formas de trovar en el mundo. La más común a nivel internacional es la décima, que es muy complicada, o sea, son 10 versos, tiene un sistema de rimas muy complejo. En el caso de Antioquia, bueno, de Colombia hablemos, hay básicamente contrapunteo llanero, trova costeña, la piqueria, pues, en los Santanderes hay otra, es tal, y entonces está la trova paisa, que la trova antioqueña es una cuarteta, son 4 versos, de 8 sílabas cada verso, en el que riman el segundo verso, o sea, la última palabra del segundo verso con la última palabra del cuarto verso. Y se deben hacer rimas consonantes. Rimas consonantes es que la rima debe ser perfecta, que es diferente, por ejemplo, al caso de los llaneros y los costeños, que ellos sí permiten la rima asonante, que por ejemplo, para darlo con un ejemplo, una rima consonante de casa sería abraza o taza. Ahora usted me dirá, pero es que casa es con S y taza es con Z. Pero el Pero sonido, en el caso de la rima, estamos hablando de la parte fonética, se escucha igual. Entonces, casa, abraza, taza, rebasa, aguamasa, todo eso rima consonante. Pero una rima asonante de casa sería, por ejemplo, ala o pala, porque riman solo las vocales, no las consonantes. Bueno, eso es la parte más técnica de esto. Entonces, en Antioquia se maneja básicamente la trova antioqueña, que es una cuarteta de 8 sílabas cada verso, rima el segundo y el cuarto. Y luego, en el trabajo de investigación que hice el año pasado, como a principios de los 90, a finales de los 80, nació la trova dobleteada. Y es que al Cachetón, a otro trovador Milagros Medina, a otro señor Don Iván Guerra, a Mario Tierra, se les ocurrió pegar 2 trovas sencillas, 2 cuartetas, y quedó la trova dobleteada, que son 8 versos, y ¿cierto? que va rimando, pero ya no 4, Entonces, sino 8. no, pero son realmente 2 trovas sencillas, 2 cuartetas que se pegan, pero cada cuarteta puede tener rimas diferentes. Vamos a Ah, hacer un bueno. ejemplo. Yo Sí. voy a hacerle un ejemplo de la trova dobleteada, que aunque rima diferente puede ser muy bien rimada. Aquí estamos conversando con mi buen amigo Blay y con Donaldo Julián, que de la trova es el rey. Mira, en la primera rimé dobleteada con rimada y en la segunda rimé rey con Blay. Que se hizo popular y entonces en esos festivales, a mí también me tocó, mi papá muy de radio, entonces escuchaba a Alonso Arcila, después escuchaba a Juan Manuel y Néstor Armando, a Baltasar por la tarde, y entonces yo crecía escuchando esos programas y cuando era el Festival de la Trova era especial porque él le ponía más volumen y se sentaba. Y entonces yo me sentaba a escuchar y me sonaba chistoso, me sonaba muy difícil. Pero ¿cómo hacen eso? Eso debe ser escrito, eso lo deben de tener escrito y ellos van leyendo. Y después uno se da cuenta de que no. Y por eso ese trabajo que han hecho de sacar esos archivos viejos, pues termina siendo una delicia porque uno los ve y uno tiene por allá ese recuerdo de que usted vio esas competencias entre Germán, Pucheros, John Jairo Pérez, que uno a John Jairo Pérez lo tiene como otra cosa hoy, pero es que John Jairo Pérez era trovador y trovaba bien, y el descachado, que uno se acuerda más por los chistes malos en el programa de Teleantioquia por ahí en los 90, y era un trovador tremendo, y uno decía, pucha, estos manes, yo me acuerdo que los tengo por aquí en alguna parte, y míralos. ¿Cómo ha sido ese trabajo de ir desempolvando otra vez todo eso, encontrarse cosas? ¿Te has encontrado con alguna sorpresa por ahí, algo que no conocías? No, el trabajo ha sido una experiencia muy bacana.
por lo que te dije ahorita, porque me ha permitido como difundir esas cosas que la gente no conocía y eso le da más valor a la trova de hoy, ¿cierto? Cuando la gente tiene más conocimiento de algo, pues lo valora más. Eh, a mí me pasó lo mismo que a vos. Cuando empecé a hacer ese trabajo de edición, que es un trabajo un poco dispendioso porque hay que empezar a editar, hay audios que están muy malos, entonces bregar a mejorarles el audio y todo eso. Me empecé a encontrar audios que yo escuché cuando yo empecé a trobar. Entonces, es interesante porque algo pasa en el cerebro y eso lo ha estudiado la ciencia. Cuando vos, por ejemplo, percibís un olor que vos sentiste en otra época de tu vida, que te generó una buena o una mala experiencia, eso inmediatamente, el solo olor de eso te vuelve a ese estado emocional. Eso es Te bien cambia el ánimo. interesante. Sí, sí. Por eso es que los artistas tienen los artistas y los futbolistas tienen ciertas cábalas, eh, ciertos agüeros, que el camerino tiene que estar con estos colores, con estos aromas, con estos sabores. A ver, ¿qué cogió allá? Por aquí tengo un libro sobre el cerebro, El Ajá. cerebro decide. Y mencionan mucho ese tema, es de una española muy tesa del tema, pero más enfocado al deporte, sobre todo al tema de los arqueros, y explican mucho ese tema de las sensaciones del cerebro, de generarles a ellos sensaciones, y es tremendo, porque hasta una canción, ahora se habla mucho de los prenatales, que los niños en el vientre escucharon música, estados anímicos de la madre, del padre, y entonces después lo relacionan cuando ya el niño nace con situaciones que vive e incluso con capacidades que puede desarrollar. Sí, entonces cuando yo hice ese trabajo fue como volver a mi primer amor con la trova. Yo escuché esos Rey de Reyes del 90, 91. El Rey de Reyes del 90 sobre todo es una cosa, hermano, porque es que fue el último Rey de Reyes. Bueno, hubo otros, los después del 90, pero ese el 90 llegaron en su mejor momento los Marinillos, Gelatina, Minicicuit, Pucheros y John Jairo Pérez. Y hay una final ahí entre Minicicuit y Pucheros. No, 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 una cosa, pero del otro mundo. Hay unas trovas por ahí que son legendarias. Que hay una famosa tanda de los refranes entre Gelatina y Pucheros que tiene de particular y es que no fue un tema impuesto por el jurado, sino que estaban en tema libre y uno de ellos dijo un refrán y el otro le contestó otro y se fueron a punta de refranes 8 minutos sin repetir ninguno, cada refrán como puesto en su lugar. Bueno, no, eso es un tema bien, bien interesante. Entonces, para mí ha sido pues una experiencia bacana. A veces cansa porque, como te digo, es estar escuchando, a veces escucha uno algún material que no es tan bueno, pero bueno, ahí estamos pendientes de retomar ese trabajo, aunque ya en la página, como te digo, de YouTube hay mucho material pues como para que el que apenas está viendo se desatrase de todo lo que hicimos el año pasado. El trovador genera para sí una capacidad de análisis, de lectura, que a veces yo la comparo con la que tiene el comediante de impro, de ver cosas y de una, por ahí se va. Y entonces ve un rasgo físico, ve que algo se cayó, ve que algo se mueve, le tiraron el refrán, lo que mencionaste ahora, que el valle, pero es el valle de la burrada, y entonces el otro vio que dijo el valle y por ahí se le fue. Esa capacidad de observación que desarrolla el trovador ha generado que se muten a otras cosas. Entonces hemos visto trovadores que se van a la imitación, trovadores que se van a los libretos, como le pasó a Pucheros. A veces hablábamos con Pucheros en el teatrico y él decía que fue sin culpa, que empezó a escribir y vio que por ahí también era, pero era también por esa capacidad de observar personajes, de observar, y ya no solamente trovan, porque pues no sé si se podría vivir de una trova haciendo festivales al año, sobre todo ahora que estamos guardados, que a propósito se puede hacer un festival de la trova virtual, que ya se hizo alguno la semana pasada. eh, el trovador empieza a encontrar otros usos y es exitoso también y termina siendo casi que exitoso en todo lo que hace. Sí, y digamos que todos, digamos, ha habido trovadores que han salido al humor, a la música, a los libretos, a muchas cosas, pero todo eso tiene en esencia una cosa que nos brinda la trova y es la espontaneidad, lo que nosotros llamamos el repentismo, ¿cierto? Porque, digamos, un trovador puede hacer malas trovas, puede equivocarse, eso es normal. Yo he encontrado errores de todos los trovadores en el trabajo que he hecho, pero un trovador hay una cosa que no se puede dar el lujo de hacer y es quedarse callado en un escenario. O sea, un Tiene trovador que no puede darle, decir,
tapo, stop, Espere, espere, o espere. así como tiempo, Tiempo. tiempo ex, no, 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 no. Así le dele. esté yendo mal, lo que sea, tiene que salir de alguna manera del apuro. O sea, y eso es una habilidad bien importante porque, por ejemplo, a la hora de vos trasladar eso al periodismo, a la actuación, a lo que sea, eso te da un plus tremendo porque vos siempre tenés que resolver. Siempre, o sea, no puedes pedir cambio como no, no, tienes que resolver. Entonces eso es lo que se ha visto, por ejemplo, Loquillo. O sea, Loquillo es un tipo que empezó como trovador y ahorita vos lo ves resolviendo en todo lo que hace. O sea, se pone a rapear con otra gente, hace su personaje hasta cuando improvisa y tal, y todo eso es la capacidad de improvisación. Y es una cosa que ahorita que las escuelas de la trova, digamos, de un tiempo para acá empezaron a surgir las escuelas de la trova, que eso a mí me tocaron las primeras, hace 30 años, pero no teníamos sino una y era muy empírica. Ahorita esto ha evolucionado mucho en Astrocol y no solo Astrocol, hay otras corporaciones que lo están haciendo y en varios municipios, en Sonsón, en, en Marinilla, en El Carmen, en Urabá, o sea, y entonces estas escuelas de la trova son importantes no solo porque le permiten al niño o al que quiera la oportunidad de aprender a trovar, sino porque así no vaya a aprender a trovar, le va a dar las herramientas para que resuelva, para que sea espontáneo, para que mejore la capacidad de comunicarse. Vea, hermano, yo no sé si usted ya vio el material que ha estado subiendo el maestro Alexis Díaz Pimienta, el decimero y maestro de improvisación cubano que le está dando clases a Juanes. Juanes en este momento es alumno de un trovador cubano que se llama Alexis Díaz Pimienta, que nosotros hemos tenido la oportunidad de aprender con él y él ha estado muy ligado a la trova paisa. De hecho, Alexis vino a la Feria de las Flores del año pasado y estuvo de jurado calificador y antes del festival nos dio un pequeño curso, un pequeño seminario. Y ahorita Juanes está ahí con él. Este otro que ha escrito música, ¿cómo es que se llama? No me acuerdo si es argentino, chileno, ¿cómo es? Que hizo la música de una película muy famosa. Bueno, ese ya lo busco el que todo el computador abierto. Hay manes muy tesos que están estudiando con Alexis Díaz y seguramente no para trovar, porque Juanes no creo que tenga la aspiración de estar en un festival de la trova, pero sí ha dicho Juanes en los testimonios que ha dado que eso le ha ayudado a componer mejor y a transmitir mejor. Además, porque les genera ese conocimiento lingüístico y entonces ya ellos empiezan a consultar otras palabras y entonces se abre otro espectro para en este caso, el tema de componer. Aldo, ¿a qué programa de radio llegaste primero? Pero ya Oh, contratado. ve, Venga que lo vamos a... la experiencia de radio mía empezó con Jorge Carrasquilla en Caracol, pero Jorge me ponía que le hiciera trovitas cuando Jorge tenía Porque el... Jorge también... Ahorita, claro, Jorge Carrasquilla es rey nacional de la trova del año Sí, 1983, 80 y pico, sí. del 83. Entonces Jorge me empezó a invitar ahí, luego con John Jairo Pérez llegué a Munera Itzman Radio. Y en un viaje que hizo John Jairo Pérez a Puerto Rico me dejó ahí reemplazándolo y al paisita le gustó lo que yo hice, entonces me quedé con ellos como otro año haciendo ahí cosas de humor en Entre Amigos, un programa que hasta el día de hoy está y está casi con los Todavía está. mismos. Creo que eso es un hecho bien interesante. De ahí, alguna vez, de ahí entonces estuve en la parte final de la zaranda. Y ya en el 2006, sí fue cuando fue la pregunta tuya, que fue donde fue pagando, en el año 2006, llegué a la Luciérnaga con Vargasville. En ese año hubo un cambio ahí porque Guillermo Díaz Salamanca y el grupo Salpicón se fue para RCN a hacer el Cocuyo, la competencia de la Luciérnaga. Entonces se llevan a Vargasville para la Luciérnaga y ahí llegamos, con Vargasville llegamos Risa Loca, llegamos Iván Marín, que era el otro libretista conmigo, que ahorita pues Iván Marín es un gran comediante de este país, y entonces ahí estuvimos en la Luciérnaga. Yo estuve como del 2006 al 2009. De ahí ya no estuve. Y luego llegué en el 2012 al tren de la tarde. En el tren de la tarde estuve como hasta el 2016. Con Y J. ya desde ese Mario. tiempo para acá, sí. Perdón. J. Mario. J. Mario estuvo Sí, en el tren, ¿cierto? Sí. estuvimos en el tren de la tarde con J. Mario. Tuve la oportunidad de conocer pues a J. Mario, que fue un personaje, me parece muy significativo del entretenimiento en Colombia, de compartir con él.
y de conocerlo, porque pues J. Mario era un tipo de odios y amores. Tuvimos la oportunidad de celebrar, por ejemplo, el primer año del Tren de la Tarde en una finca que tenía J. Mario en La Vega, en Cundinamarca. Ya estuvimos con él, con la señora, y pues conocimos el J. Mario que mucha gente no conoce. Y realmente sí, el tipo tenía su personalidad, a veces se molestaba porque le pedían una foto en un restaurante cuando estaba comiendo, pero después también dejaba ver su lado humano y tal, y entonces han sido cosas bacanas pues de este oficio poder como conocer esas personas. Esos programas que se competían duro y se daban duro y se peleaban los artistas, que era lo que pasaba, que si había un artista bueno, pues venga para acá, y trataban de ofrecerle más y había más beneficios. Después volvió el tema de los cupos y entonces ya cada quien tenía que pagar su espacio No, y de eso que vos decís, la historia más fascinante te la puede contar Germán Carvajal, si algún día lo puedes invitar a este espacio, para que te cuente cómo fue la negociación de llevarse a los marinillos de Caracol, de la Luciérnaga de Caracol, para RCN, porque en ese tiempo los marinillos eran lo máximo, Eran los ¿no? Beatles en Colombia, eran lo Alguna máximo. vez, alguna vez recibí a Saulo que hace como 3, 4 años que vino, andamos mucho con él, estuvimos en el teatrico, conversamos, estábamos haciendo comedia, eh, cuando me tiré a hacer comedia también, y nos comentaba eso, y él decía, me voy para Estados Unidos escapando un poco del terrorismo y ese tema, y llevaba creo que una semana o dos en Estados Unidos y tumban las Torres Gemelas, y en un hecho paradójico total. Y entonces esa época de los trovadores, de los humoristas, se los peleaban los canales, las emisoras, los narcotraficantes para invitarlos a Sí, sus fiestas. sí. eh, Vea, eran, eran genios. el tema, por ejemplo, discográfico. A Vargasville las disqueras le rogaban que les grabara un disco. Es que esto cambió mucho, o sea, estos aparatos, esto volteó el mundo patas arriba, porque ahorita yo creo que las posibilidades de éxito son democráticas. O sea, ahorita realmente el que tenga un producto bueno, yo nada menos estuve viendo esta mañana la entrevista que le hicieron anoche los de Monólogos y propina, sin propina a Rigoberto Urán. Hermano, hora y 40 minutos fascinantes, uno se ríe, muy bacano, y eso nunca lo vas a volver a ver, y no lo podrías ver en Caracol o en RCN, pues porque se dicen palabras de grueso calibre y todo eso, lo de Juan Piz González, lo de Alejandro Riaño. Entonces son cosas que le muestran, ¿no? que ahorita realmente las posibilidades de éxito están abiertas para todo el que tenga una idea buena. Antes no, antes ese monopolio lo tenían Caracol y RCN, que ponían a los que ellos querían. Y entonces, por ejemplo, a Vargasville le tenían que rogar para que grabara un disco. Ahorita no, ahorita usted en Facebook encuentra música, la que quiera, y en Twitter y los memes. Ahorita cualquier persona hace un meme muy divertido. Entonces ya esto se democratizó, ya esto cambió mucho. Yo me acuerdo por ahí de Aldo, en la canción de El Gran Varón de Vargasville, y por ahí apareces ya como músico. Y entonces uno empieza a ver esas cosas viejas y dice, yo a este le conozco, ven, y entonces uno lo devuelve Aldo y uno lo devuelve risa loca peludo y entonces uno Sí, sí. devuelve y empieza a encontrar esas cosas. ¿Cómo fue esa época del manicomio de Vargasville? Viajaban, recorrían, estuvieron mucho en Estados Unidos, seguramente actuando para latinos. ¿Cómo fue esa época? Pues bueno, hombre, yo en el manicomio de Vargasville estuve por varias temporadas apoyando algunas veces desde los libretos, otras veces en el escenario, pero sí, me tocó esa gran experiencia pues porque Crisanto, pues no es casualidad que por las manos de Crisanto hayan pasado también muchos Casi de todos. los Tola y Maruja, los Marinillos, Pucheros, Iván Marín, Risa Loca, o sea, Vargasville tenía muy buen ojo para seleccionar a la gente, y se rodeaba muy bien. Entonces, con Crisanto estuvimos la época en el teatro, que estuvimos haciendo allá varias temporadas y todo eso. A mí solo me tocó un viaje a Estados Unidos con él. Y con Crisanto, ahorita que mencionas lo del video, que tal vez salgo yo por ahí, ni me acordaba que salgo yo ahí. Lo que pasa es que Crisanto es un tipo, los que hemos trabajado de cerca con él, es un tipo que es demasiado volátil. O sea, Crisanto se le ocurre una cosa ya y la tiene que hacer o sea, no es organizado, o sea, como buen genio, es un tipo que vive como disparando ideas y entonces pues llegaban de Teleantioquia a hacerle una nota para algo del noticiero y ahí mismo decía, hey, van por una guitarra, van por esto, venga.
Hito, nos graba aquí para una cosita de un video y nos lo manda después. Y ya, entonces le tocaba a uno salir en un video de esos del manicomio de Vargasville. Sin, no, pues yo no sabía, porque realmente esa música no la hice yo. Aparezco es ahí tocando la guitarra, pues como de fonomímica. Ambientando. Ese es Crisanto. Aldo, el tema de la comedia, te tiraste a hacer comedia. Yo he hablado con varios, hablamos con Rizaloca en su momento, nos reunimos con la intención de hacer monólogo, con la intención de hacer sketch y nos reuníamos a almorzar varias veces y decíamos, no, pero no es por ahí, vos seguí por acá, tratemos de hacer esto. Con Saulo también, a Saulo le dio y de eso a eso se ha dedicado, incluso con otros personajes y ha ido mutando. Cuando se tira algo a hacer stand-up, a hacer monólogo, me voy a parar no a trobar, sino a hacer otra cosa. No, a mí eso siempre me ha gustado mucho. A mí eso me parece de las expresiones del humor, me parece de las más honestas, porque cuando un comediante real se para en un escenario, ahí lo que está es desnudando su alma. Eso realmente es arte, eso es muy profundo. Un buen comediante es una cosa muy bella. Eh, a mí siempre me ha gustado mucho y he visto mucha comedia. Me gusta mucho ver comediantes de otros países y todo eso. Y tuve esa goma de hacer el tema, creé unos textos y todo eso, pero ahí retomamos algo que te dije al principio, y es que como a mí me fue tan fácil ser trovador y ser libretista, porque todo me salía como conversando, cuando empecé a hacer comedia creí que iba a ser así, o sea, creí que yo iba a decir cualquier cosa y la gente se Y iba le a dije, reír. de la risa, pues. Sí, yo dije, pero es que esto me parece muy bueno. Y yo estoy acostumbrado a escribir libretos que salen en radio y la gente se ríe mucho. Entonces, cuando yo lo diga, eso va a Se ser va a reír. automático. No, hermano, y realmente yo creo que todos los que hemos intentado esto, a la mayoría hemos tenido esa experiencia desagradable de estar soltando material y que la gente no se ría. Y además no solo que no se ríe, sino que el ambiente se empieza a poner muy tenso, muy incómodo, porque la gente es muy inquisidora con el comediante. O sea, la gente es, hágame reír. O sea, si no me hace reír, uy, hermano, nosotros nos pasó una cosa muy desagradable que en todo el tiempo que llevo trovando nunca me pasó, y me pasó como comediante en La Ceja una vez con unos compañeros. Cuando entramos con este cuento, alguien se consiguió un contrato allá en una empresa de flores, de cultivadores de flores. Claro que sí, también el escenario estaba dado para que no saliera bien. Nos llevaron allá como al mediodía. Esa gente estaba parrandeando como desde las 10 de la mañana. Cuando nosotros llegamos los tenían bebiendo, saltando. Y bueno, y ahora el show de humor, no sé qué. Y entonces yo tuve la osadía de salir de primero y empecé a hacer el material que tenía de comedia, que hablaba sobre la caída del cabello y todas esas cosas. Hermano, y empezó a gestarse por allá en el público. ¡Fuera! 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 Ay, hermano, ha sido lo más desagradable que he vivido como artista. Entonces, en ese combo iba uno de los compañeros que ya era muy, pues ya tenía mucho fogueo, ya había estado en Sábado Felices y todo eso. Entonces, yo lo llamé al escenario para que salvara como el partido, como uno coger y meter a la figura para que salve el partido. Y nada, hermano, ese man también le dijeron fuera ahí mismo. Y afortunadamente yo había tenido la precaución de llevar una pista de trovas. Entonces, cuando vi que eso se puso así, entonces le dije al del sonido que pusiera la pista de trovas y empezamos a trovar, y ahí mismo la gente, hermano, empezó otra vez a bailar y la cogimos por ahí, empezamos como a gozarnos a los que nos habían dicho que fuera, porque eso fue como un grupito que había por ahí en una esquina. Y entonces ya se volvió como un juego, ¿cierto? Como nosotros gozándonos a ellos y la salvamos con la trova. Y la persona que nos contrató quedó muy contenta. Nos dijo, pues realmente, si ustedes, o sea, eso de la trova que hicieron nos salvó el día porque esta gente no quería sino beber. Entonces, a mí esas cosas, digamos, me empezaron a incomodar mucho. Yo decía, yo qué necesidad también tengo de estar como como sometiéndome a esto cuando tengo otra cosa donde me va mejor, y por eso me alejé como de la comedia, pero es una cosa que para mí sigue siendo una asignatura pendiente. O sea, yo tengo ideas, y tal vez si volviera a hacer comedia sería menos populista, o sea, me volvería más un comediante más honesto y un poquito más, no sé, más directo con ciertas cosas, y no lo haría tanto por hacer reír, sino por comunicar cosas que creo que se tienen que comunicar. Te espantó un poquito ese tema. A mí también me pasó, porque yo venía actuando, hacía imitación, alguna vez conté como 120 personajes de imitación y yo decía, yo también puedo hacerlo,
pero me espantó más el medio, me espantó que eran 5 minutos y alguna vez en Bogotá, en el R, creo que éramos 22. Y yo dije, no, esto no funciona así. Y yo quería hacer una comedia sin groserías, y entonces todo el mundo salía diciendo, hijo de puta, para arriba. Entonces yo quería hacer una comedia sin groserías y quería poner un contexto y quería meterle imitación y quería meterle voces. Y entonces, no, son 5 minutos y si sirve o si no sirve. Y como que me espantó un poquito la cosa y entonces la dejé ahí. Me pasa igual que a vos, es una asignatura pendiente. Incluso me sentaba a escribir y desarrollé varias situaciones. También sigo comediantes de los 80, de los 90, incluso más atrás, cuando se podía decir al marica marica y se le puede decir al borracho borracho, pues, y a la vieja vieja y al negro negro, pero ahora, cierto, se volvió un tema muy difícil y siento que por eso no se estancó el medio, pero sí fue una masacre total. Creo que sobrevivieron unos pocos, por ahí están Chicho, Frank, Adrián en Bogotá Riaño, Cejas Pobladas, sobrevivieron unos pocos de esos miles que salieron, no sé, en esos 4 o 5 años. Sí, pero yo creo que finalmente pasa lo que pasa en todas las profesiones y, por ejemplo, en el fútbol. Si usted va a Selección ver, natural. es una selección natural donde sobrevive el más fuerte. Y yo creo que en este caso es el más fuerte emocionalmente. Yo tengo la fortuna de ser muy amigo de Iván Marín. Además vivimos juntos un tiempo cuando él se vino aquí a Medellín a hacer el manicomio de Vargasville. Compartimos cosas muy bacanas y todavía hasta el día de hoy nos llamamos mucho, nos contamos cosas y Marín me cuenta, me dice, hermano, es que a mí me pasó exactamente igual. De hecho, yo estuve como público con Risa Loca y tal, cuando Iván Marín debutó en la comedia y eso fue un fracaso total. O sea, hermano, él vivía conmigo en ese entonces, al Ven y otro día vamos. no se pudo parar de la cama. Nosotros teníamos que ir a Caracol al otro día porque trabajamos con Vargasville, hacíamos un programa local Iván Marín no se pudo parar de la cama. O sea, él quedó por ahí 2 días deprimido debajo de las cobijas. Decía, yo para esto no sirvo y tal. Y después me fue contando que él con el tiempo se dio cuenta de que es que esa era la vida de él. O sea, que es que él tenía que ser comediante y que hasta que no lo lograra no iba a descansar. Y entonces él cuenta, y eso sí lo subí en alguna entrevista por ahí, que es que alguna vez, entonces dejó como los textos que tenía escritos a un lado y se paró de un escenario a hablar del corazón. O sea, a decir que él se sentía feo, ¿cierto? Que realmente todas las mujeres lo rechazaban, pero porque era verdad, o sea, no porque fuera un texto que a él le parecía divertido, sino porque era la verdad que él tenía. Y eso hacía reír mucho a la gente. Entonces, por eso te digo que en caso de algún día volver a un escenario a hacer comedia, yo volvería a hacer lo mismo. A ser más honesto con el material y a no hacer el material queriendo hacer que otros se rían, sino comunicando cosas que me parecen interesantes, que me parecen y no estar tan dependiente a la aceptación. Es que yo creo que ese es el cuento emocional, y es que cuando la gente huele esa dependencia de uno al aplauso, la gente casualmente no se lo da, o la risa. Pero cuando la gente ve un tipo honesto hablando sus cosas ahí, la gente, eso genera Se mucha identifica, simpatía. se identifica y se conecta. Se Es conecta generar y además identidad. porque a la gente no le gusta que le vendan cosas. O sea, si usted lo llama a un tipo a decirle, te tengo una oportunidad de negocio, quiero ser tu propio jefe, uno inmediatamente pone el freno. No me venda nada. Pero cuando usted ve que alguien está siendo auténtico con usted, que le está contando una experiencia normal, pues eso engancha, eso vende, eso es lo que realmente vende. A nosotros nos pasó aprendiendo impro y en ese grupo estaba Frank, estaba yo, había otros y venían incluso argentinos y Fran era un tipo que no dejaba dar clase, diciendo cualquier tontería. Y entonces uno dice, pues este man, ¿qué le ve de charro a eso? ¿Qué de charro tiene? Y el man no era capaz con la impro, el man no era capaz. Pero pegó por ese lado, porque empezó a contar sus historias, su vida, él decía su fracaso, y por ahí fue. Y el tipo se Sí, para, y desde que el tipo se para, la gente se caga de risa. sí, a propósito de Fran Martínez, que estamos hablando de él del Flaco, Iván Marín, que estuvo muy de cerca en el inicio de la carrera del Flaco, incluso la esposa de Iván Marín fue la manager del Flaco en un principio. Iván Marín me cuenta, me dice, hermano, lo pasé con el Flaco pasó la excepción de la regla. O sea, la regla es que a casi todos los comediantes les va mal al principio hasta que encuentran el timing, hasta que encuentran el feeling con la gente, el estilo, y ya, eso me lo dijo también
¿cómo es? Sanín, Antonio Sanín. Antonio Sanín. Antonio Sanín me dijo, a mí el principio me iba pero mal, o sea, de uno bajarse del escenario con ganas de suicidarse. Y me contaba Iván Marín que el flaco es el único comediante que él ha visto que desde el primer día le fue bien, porque acuérdate que el flaco era muy flaco, realmente parecía un tipo desnutrido y esa sola imagen de ese tipo hablando de la flacura, eso ya vendía solo. Mientras que a uno, digamos, uno no es muy flaco, uno no tiene un defecto como al que sacarle. Por ejemplo, Chicho pues le ayudaba mucho el tema de ser gordito. Ya ahorita el material de él es diferente, pero al principio hablaba mucho de la gordura. Del gordo, Eso, y de la vida del gordo. eso de por sí vende, o sea, eso se vende solo. Eh, a los que no, digamos, a los que somos bonitos nos cuesta más hacer comedia porque no tenemos defectos. Entonces, Hay que echarle la culpa a algo. no mentiras, a mí por ejemplo me iba bien con la rutina de la caída del cabello. Hubo otras partes donde funcionó y yo hablaba mucho de eso, de la vez que me di cuenta que tenía un pelón aquí atrás. Yo contaba eso y eso generaba mucha risa. No, Aldo, hemos pasado por muchas historias, por muchos temas, por mucho camino, hemos vivido muchas cosas, nos vimos en televisión en algún momento y la vida va llevando a hacer cosas. A mí me fue llevando al fútbol, al deporte, a comentar, hice curso de entrenador, pero todavía está por ahí guardadito ese tema de la radio, de la comedia, de los personajes y a veces por ahí entre amigos y compañeros le piden a uno, hace tal, y eso yo creo que eso nunca se pierde, eso está ahí y en algún momento explotará o seguirá para el recuerdo. Aldo, ¿cómo va el Café Trovador? Pues no, realmente el Café Trovador no es una empresa mía, sino que la gente a veces cree que es mía porque yo hablo muy bien de él. Eso es una Sí, marca que tienen un par de amigos, el Paisita, un trovador y William Giraldo, que también fue trovador, pero se dedica más a los negocios. Tienen la marca de Café Trovador y desde que yo probé el café, de hecho el café que me tomé hoy ahí es de Café Trovador, es un café de altura que cultivan ellos en la propia finca de uno de ellos. Eso es una historia fascinante. Ahorita con el tema de la cuarentena les fue muy mal porque estaban recién abriendo los locales, tenían uno en Laureles, otro en el centro, entonces unos arriendos carísimos. Esa línea del negocio de los cafés parece que no va a seguir por un tiempo, pues además porque no es posible, pero la marca de café está y de hecho pues ya están haciendo domicilios para que la gente los busque por ahí en Instagram, Café Trovador, @Café Trovador y lo prueben porque para mí yo he probado los mejores, a mí me gusta mucho el café, he probado las mejores marcas de café de este país y ninguna de ellas le llega a los tobillos al Café Trovador. y he visto por ahí un poncho tremendo de pucheros para que la gente que es de Trova, vi unos mugs, vi una mercadería Sí. muy interesante, muy bonita, que también vale la pena tener. Yo he estado pendiente de ir, pendiente de buscar, porque me generan mucha atracción ese tipo de mercadería. Pues eso fue un tipo de productos que buscamos sacar como ediciones especiales. En este momento no hay nada, de hecho todo se acabó en diciembre. ¿Cómo? Unos ensayis. Sí, pero porque en diciembre hicimos un programa especial con pucheros, entonces fue como enfocado todo hacia eso, unas cachuchas, y se hizo una edición especial ahí que ya no hay nada, pues seguramente este año, en la medida en que veamos viendo posibilidades, vamos a volver a retomar ese asunto. Por lo pronto, el producto que sí está vigente es Cultura Trova, para que le den una chequeadita en YouTube. Como les digo, hay material muy bacano de Trova. Aldo, ¿y bicicleta? ¿Te dio por montar A bicicleta ver, ahí o está, venías vea. desde pequeño? ¿Desde cuándo te dio por montar bicicleta? Ya que nos quedan 4 minutos, ahí está guardadita la compañera de ruta. Ahí está, y aquí está la hermanita. Esta es la de montaña y esta es la de La de ruta. No, ruta. yo me engomé. A mí toda la vida me ha gustado el ciclismo. Yo me acuerdo que yo me veía esos giros de Italia, de Lucho Herrera, de Fabio Parra, cuando estaba muy Y esas chiquito. ¿Y esa qué? narraciones que eran una cosa tremenda. Sí, pero a mí el tema de la radio con el ciclismo nunca me enganchó. Me gustaba era mucho ver las carreras, o sea, la parte visual de ver esos manes sufrir en esas montañas, a mí me ha parecido eso épico. Y hacer desplazamientos tan largos, que yo creo que el ciclismo, o sea, que un tipo se venga de Manizales a Medellín en lo En mismo que se viene un bicicleta, carro, sí, en y en lo mismo que bicicleta. se viene un carro, eso es una locura, o sea, eso es descomunal. Entonces, a mí esa parte del ciclismo es la que me ha gustado mucho. Entonces, yo volví a ver mucho ciclismo por allá en el 2012, 2013, cuando a Rigoberto Urán le fue muy bien en los Giro de Italia, que quedó de segundo en dos. Y entonces me engomé y empecé a practicarlo. Lastimosamente he tenido problemas como con la columna,
antes de que si se corta, seguimos otro ratico. Sí, dale, dale, termina.